Hello guys, welcome back. Today is Monday, March the 18th, 2024, or Monday, the 18th of March, 2024. What day is today? It's 7:30 p.m. What time is it? It's really hot. It's a hot night. What's the weather like today? Ok, bien, vamos al siguiente tema y vamos entrando a la fase de preguntas, ¿ok? Si han llegado a este punto, felicidades, porque han sido 6 clases de información, que a final de cuentas es información, todavía no se convierte en conocimiento, falta la parte práctica y todavía un poquito más de teoría, pero bueno, ya podemos decir que hemos recorrido parte del camino. Entonces, si has llegado hasta este punto, felicidades, lo estás haciendo bien. Y bueno, ya hemos visto varias de las funciones del verb to be en su modalidad de ser. Nos falta las funciones de la modalidad de estar, que no son tantas, pero decidí de una vez plantear este apartado, que es el de las preguntas. ¿Por qué? Porque si bien al principio del curso, en la primera sesión, mostré una tabla, la tabla general de la gramática, ¿no? Donde está cómo conjugar el verbo en positivo, en negativo y en pregunta, ¿no? Y damos por hecho que ese es un movimiento, o sea, el hacer preguntas es un movimiento muy intuitivo, ¿no? Entonces no pasa nada. Y sin embargo, hay personas que avanzan en su progreso del inglés y siguen cometiendo errores básicos al formular sus preguntas. Y es porque realmente no comprendemos el funcionamiento del sistema del inglés, que es muy sencillo. O sea, si lo comparamos con el español, es muy sencillo. Entonces, vamos a ello. Lesson 7, Functions, Questions, Yes and No questions, and Question words. ¿Ok? Son dos tipos de preguntas y las vamos a ver ambas en esta sesión, ¿vale? Seguimos con el viejo confiable verb to be porque es el que nos ayuda. Otra vez es el núcleo y a partir de esto solamente vamos a trasladar la información a otras cuestiones cuando llegue el momento. Y bueno, comenzamos. Lo que veremos en esta clase nos servirá para comprender uno de los movimientos fundamentales del sistema lingüístico del inglés, la formación de las preguntas. Si comprendemos cómo formular preguntas con el verbo to be, podremos formular preguntas con cualquier otro verbo o auxiliar, en cualquier tiempo verbal. Como dije en la presentación del curso, aquí verás el núcleo del funcionamiento del inglés en su totalidad. Y bueno, basta de introducciones. Tenemos que entender que al formular preguntas aplicamos el desplazamiento de una partícula a la izquierda. Se trata de un verbo o un auxiliar. En este caso es el verb to be, ¿no? O el verbo to be. Bueno, eh, usando la analogía de lo básico de cualquier disciplina, de cualquier ejercicio, del boxeo, saber qué es el jab, cuándo aplicar el jab, cuándo aplicar los desplazamientos de lado a lado. Si quieres ocupar la analogía del baile, pues es el 1-2 del baile, ¿ok? Cuándo dar vuelta, cuándo girar a la izquierda, cuándo girar a la derecha, qué tipo de movimientos son los diagonales. Si lo quieres utilizar con la analogía de conducir, ajá, cuándo meter el clutch, cuándo cambiar de velocidades, ¿ok? ¿Qué se hace? Pues bueno, este movimiento que te voy a mostrar para las preguntas entra en esa categoría. Es simplemente un juego de memoria fundamental, fácil, pero es de total importancia. ¿Ok? Si queremos formar preguntas bien, si queremos entender preguntas bien, tenemos que comprender qué está pasando a la hora de hacer una pregunta. ¿Ok? Entonces, aquí vamos. Observa el desplazamiento del que hablo. Y aquí tenemos un ejemplo de una oración en positivo. O sea, voy a estar subrayando en este caso el sujeto para que tú veas el desplazamiento del que hablo. En una oración en positivo, como es el ejemplo, She's from Germany, el verbo está justo después del sujeto, a la derecha, a su derecha. Ajá. She is. Luego, ahí está el verb to be. Si lo contraigo es lo mismo, de todas maneras está
justo después del sujeto. She's from Germany. Ahora en la pregunta, ¿is she from Germany? Para crear una pregunta simplemente desplazamos el verbo a la izquierda, ahora antes del sujeto. Es muy notorio, otra vez subrayo el sujeto para que veas lo que pasó entre las dos oraciones y lo hago un poquito más grande. Aquí tengo she is, ¿ok? El verbo está justo a la derecha, justo después. Cuando hago una pregunta, ese verbo se va justo antes del sujeto. Ahora está a la izquierda. Ese es el desplazamiento del que te hablo y es característica de pregunta. Sí, en el futuro, en un inglés más avanzado, vas a ver que este desplazamiento se ocupa en ocasiones cuando no es pregunta, pero el 99% de las veces es una estructura de pregunta. Es decir, que si ya empezamos con algo antes de un sujeto, ya es 99% probable de que sea una pregunta. Y obviamente el signo de interrogación termina de concretar lo que ya intuíamos, ¿no? Que se trata de una pregunta, ¿vale? Ese es el movimiento que te tienes que aprender, es el único, ¿ok? Ahora, si has seguido todas las lecciones de este curso hasta este momento, seguro que puedes comprender y contestar todas estas preguntas. ¿Por qué? Porque son preguntas que vienen de los temas, de las funciones que hemos visto del verbo to be en su modalidad de ser. Y aquí están las preguntas. What's your name? Where are you from? How old are you? What's your job? What's your phone number? Are you single? What are you like? Todas estas preguntas ya están implícitas en los temas que hemos visto con anterioridad. Ajá. Y puedes contestar, my name is, my name's, ajá. Where are you from? I'm from. How old are you? I am. Y dices la edad, el número. What's your job? I'm a o I'm an. Tienes que recordar ahí el artículo a o an. I'm a teacher. I'm an accountant. What's your phone number? Are you single? What are you like? What are you like? Recuerden que es para describir a la persona de manera general, ¿no? Personalidad, apariencia, ¿vale? Todas estas preguntas respetan la regla del desplazamiento a la izquierda. Lo único que cambia es la posición del verbo. Añadimos el signo de interrogación final, contrario al español que ocupamos ambos, y pronunciamos una entonación ascendente. Are you single? Entonces, con ese principio vamos a leer otra vez las preguntas. What's your name? Where are you from? How old are you? What's your job? What's your phone number? Are you single? What are you like? Ujú. Y bueno, obviamente hay gente que lo hace menos marcado esa ascendencia, pero pues es característica, ¿vale? Ya dependerá también de ustedes y acostumbrar a su oído a escuchar esta inversión. Ahora, es importante saber que no todas las preguntas tienen la misma naturaleza. En esta ocasión nos enfocaremos en dos tipos de pregunta: yes or no questions and question words. Y bueno, vamos con la primera categoría, el primer tipo de preguntas. Yes or no questions. Estas preguntas solo necesitan una afirmación o una negación, ya que la información se plantea en la misma pregunta. En caso de que neguemos, podemos rectificar la asunción de la pregunta, es decir, lo que suponemos al preguntar. Y aquí tenemos persona A. Are you single? Persona B. No, I'm not. I'm married. Que en caso de que neguemos, podemos rectificar o corregir a la suposición de la persona. Fíjate en las siguientes preguntas de sí o no y dime si observas un patrón. Are you Mexican? Yes, I am. Is he your friend? Yes, he is. Are you Sophia? No, I'm not. I'm Anna. Is Samantha 35? No, she's 40. Are you students? Yes, we are. Are they married? No, they aren't. Is it yours? No, it isn't. Is it your bag? Yes, it is. Are there any parks in Mexico City? Yes, there are. Is there a bank near here? No, there isn't. ¿Notas el patrón? La misma pregunta te marca el verbo o partícula que necesitas para contestar.
Solo debes tener cuidado e identificar de qué es lo que se está hablando, sujeto u objeto, para acertar en la conjugación del verbo, ¿ok? Aquí a lo que me refiero es que la misma pregunta plantea un auxiliar o un verbo con el que puedes contestar. ¿Are you Mexican? Ah, are you. Escuché are. Entonces yo tengo que conectar que es el mismo verbo con el que tengo que contestar. Obviamente, el sujeto es diferente, por eso cambia la forma del, pero es el mismo verbo, ¿no? Solamente cambia, ¿ok? Esto no creo que no lo entendamos porque en español comer es un verbo y sabemos que es el mismo verbo si digo comí, comiste, comemos, comes, come, ajá, sabemos que es el mismo verbo. Entonces, aquí, por favor, no, como que no agarramos la excusa de que, ay, ¿cómo que es el mismo verbo si tiene diferentes formas? Pues sí, es el mismo verbo, ajá, y cambia de acuerdo al sujeto, pero es el mismo verbo. Entonces, ¿Are you Mexican? Yes, I am. Ahí tengo que, es juego de memoria, es completamente depender de nuestra memoria, de saber que siempre que diga I, va a ser am. Siempre y asociar, ¿no? You, we, they es are, he, she, it es is. Eso lo llevamos viendo desde la primera sesión. Entonces aquí ya no tendría que haber un conflicto de confundir, ¿ok? Are you Mexican? Yes, I am, ¿ok? Is he your friend? Is he? Ajá, ok. Yes, he is. Are you Sofía? Otra vez. No, I'm not. I'm Anna. Is Samantha, she? No, she's 40. Ya no tengo que decir Samantha. She's 40. Are you students? Yes, we are. Are they married? No, they aren't. Is it yours? No, it isn't. It, ¿ok? Entonces, vemos otra vez el desplazamiento. Izquierda en pregunta, derecha en respuesta. Apréndanse ese movimiento. Izquierda en pregunta, derecha en respuesta. Siempre va a ser igual, no importa el tipo de verbo, pero aquí lo estamos viendo. Y esta es una de las funciones que vimos al final. Por ejemplo, is this. Imagínense que yo estoy tomando el objeto o lo tengo en la mano o lo estoy señalando porque está cerca de mí. Is this your bag? Is this? This funciona em, como sujeto. Is this your bag? Y digo yes, it is porque estoy hablando de algo singular. Entonces, yes, it is. No tengo que decir yes, this is. No, yes, it is. Y por ejemplo, en there is y there are, para preguntar si algo existe en determinado lugar, ajá, el there are solo muevo el verb to be otra vez a la izquierda. Entonces pasa lo mismo. Are there any parks in Mexico City? Yes, there are. Ajá, entonces, la respuesta de sí para esta fórmula, para esta construcción es yes, there are. Ajá. Is there a bank near here? No, there isn't. Es muy intuitivo y solamente necesitamos la práctica constante. Continuamos con el siguiente tipo de preguntas. Question words. A diferencia de las yes or no questions, estas preguntas necesitan información concreta. La misma palabra o construcción te marca qué tipo de respuesta necesita. La palabra o construcción se coloca al inicio de la pregunta siempre, pero ojo, el desplazamiento de la partícula o verbo, en este caso del verbo to be, sigue sucediendo tal cual. Este desplazamiento siempre estará presente en las preguntas. A continuación te dejo las palabras o construcciones de preguntas más comunes y simples que se pueden ocupar con el verbo to be. Y bueno, hice esta tablita, entonces si quieres tomarle una captura de pantalla para tenerla a la mano, pues adelante, puedes poner pausa y a continuación vamos a explicarla paso a paso. Vale, pues tenemos tres columnas. En la primera columna tenemos la palabra que se le dice question word, o sea, una palabra de pregunta o construcción de pregunta, porque a veces son dos palabras o incluso más, ¿no? Pero que se refieren a un solo tipo de pregunta, a una pregunta en específico. Luego tenemos la explicación de cuándo se utiliza o para qué se utiliza y al final tenemos los ejemplos. Empezamos con what. Se utiliza para saber algo, una cosa en específico. Y aquí tenemos los ejemplos, es decir, hay diferentes combinaciones con la pregunta o la palabra de pregunta what. What is your name? What is your phone number? What is your favorite food? Y así me puedo seguir. What is your favorite music? What is your favorite place in Mexico? Luego tenemos What is your job? O recuerden que esa pregunta tiene una variante que es más común.
What do you do? Que igual se sigue contestando con verb to be, no es como una excepción. Pero bueno, what's your job? What is he like? Acuérdense para personalidad. What time is it? What's the weather like? Entonces, what es para saber una cosa en específico. Luego tenemos how old. Esta construcción está dirigida solamente a preguntar sobre la edad. How old are you? How old is she? Entonces, how old es para edad. How old, how old, how old. Relaciónenlo con age, con edad, con un número. How old, 35. How old, 40. How old, 13. How old, 10. How old, 21. How old es igual a edad, es igual a age. How old are you? I'm 30. How old is she? She's 25. ¿Ok? How much. Ahora, en su contexto te sirve para preguntar por el precio de algo. How much is it? Imagínense que están en un mercado o en una tienda y están señalando el objeto. How much is it? How much is it? Estas preguntas son de cajón, ¿ok? Son preguntas básicas que tenemos que memorizar. How much is it? Si es una cosa. O si lo están señalando, si lo pueden señalar, how much is this? Si está cerca de ustedes o lo pueden agarrar, how much is this? O si lo pueden señalar porque está un poco lejos, how much is that? Y ya. Y si es plural, how much are they? How much are these? Si están cerca, how much are those? ¿Ok? Entonces, how much con verb to be en el contexto de una tienda, así corta la pregunta, es para saber el precio de algo. Obviamente hay gente que dice how much, ya, o sea, ya no se complican y nada más dicen how much. Pero bueno, aquí lo importante es que lo digamos completo para que esté presente que siempre tenemos que mandar el verbo o la partícula a la izquierda cuando hacemos una pregunta. ¿Ok? Por eso sí podemos hacer esto, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo desde el principio completo y ya después ustedes ya deciden mutilar el idioma. Where. Pregunta por la locación de algo o alguien. Where are you from? Y bueno, acuérdense que where are you from necesita también la preposición from. Entonces, I'm from. I'm from Mexico. I'm from Argentina. Where is the bank? Where is the bank? Where is the bank? Where is Pedro? Where is Pedro? Y bueno, esto nada más lo puse para un plural, ¿no? Where are they? Where are they? Entonces, la locación de algo o de alguien. When, bueno, preguntar por el tiempo. Bueno, aquí traté como de forzar las preguntas porque no hay muchas que se pueden construir con verb to be, pero when are you free es como cuando estás libre, when are you available, o when is your birthday, ¿no? When is your birthday, cosas por el estilo. Y bueno, esta pregunta, que es de las básicas, ¿no? O quizás la más básica. How are you? No confundir con how old are you. Esta es más larga. How old are you? Entonces practíquenlo no solamente en la escritura, sino en la pronunciación para que aprendan a diferenciar. Y cuando les preguntan how old are you, no digan fine, porque es más larga. Entonces, how are you? How are you? Short. How old are you? Más larga, ¿no? How are you? Pues bueno, es la pregunta de cajón que siempre hacemos cuando estamos frente a una persona que acabamos de ver. Ajá. Esta pregunta se refiere a tu estado de ánimo, de salud, o bueno, el estado en general, ¿no? Ahí sí ya no supe bien cómo aterrizar la explicación, pero es para preguntarte cómo estás en general. Ajá. Obviamente hay mil preguntas derivadas de how are you, esta es la más básica, pero bueno, estamos empezando, ¿vale? Entonces, apréndanse esa pregunta. Hi, good morning, how are you? Ya. Y bueno, aquí hay distintas, en vez de dar ejemplos, di nada más las respuestas. ¿Cómo puedes responder? I'm great. Cuando realmente te sientes bien, puedes decir I'm great. Ajá, I'm great. Otra vez sí puedes decir great, ¿no? Lo estamos haciendo completo para que entendamos que tenemos que conjugar el verb to be, ¿no? O sea, volver el verbo a su estado original, que es después del sujeto. I'm great. I'm fine. Esto es chistoso. Cuando dices I'm fine, la mayoría de las veces no estás bien, ¿no? Entonces, I'm fine es neutral. I'm okay. Ahí sí ya como que se puede denotar, puedes notar cierta como ironía en la respuesta, ¿no? A lo mejor I'm okay es como, no estoy bien, pero estoy bien, ¿no?
Y puedes decir, not bad, como muy relajado. O sea, nunca vas a decir, ah, me siento muy mal o estoy teniendo un día horrible. A nadie le interesa, ¿no? O sea, siempre son respuestas positivas porque es una pregunta de protocolo, ¿no? O sea, realmente no te preguntan para que les digas por qué estás bien o por qué estás mal. Simplemente se responde, I'm great, I'm fine, I'm okay, not bad, ¿no? Pero bueno. Ahora, pues espero, la verdad subestimé un poco este tema, pensé que me iba a tomar menos en construirlo, pero sí es un poco complejo. Entonces, la siguiente sesión vamos a tener pura práctica de todo lo que hemos visto hasta el momento y sobre todo mucha práctica de responder, de formular y de responder preguntas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este movimiento, este desplazamiento del verbo de izquierda a derecha, ajá, es importantísimo porque es el núcleo de uno de los movimientos más esenciales del inglés. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos la siguiente clase. See you guys next time. Thank you.